Continuamos, una cita con la Biblia, Hechos de los Apóstoles, testigos del Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar. En estos 50 días de Pentecostés, es tiempo de buscar a Dios. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Libro de los Hechos es el libro el que hemos estado estudiando en esta cita con la Biblia en tiempo de Pentecostés. Cómo el Espíritu Santo obró en aquella iglesia primitiva y cómo el Espíritu Santo quiere seguir obrando en la iglesia de estos tiempos. En nuestra cita con la Biblia estamos estudiando, ya vamos a estudiar y meditar en el capítulo 17, versículo 1 al 14. Y el título que nos da la Biblia dice Alboroto en Tesalónica. ¿Qué sucedió allí en Tesalónica? Dice que después que ellos pasaron de Anfípolis y de Apolonia, llegaron a esta ciudad Tesalónica. ¿Quiénes llegaron? Pablo y Silas. Dice que allí había una sinagoga de los judíos y como Pablo acostumbraba, llevaba primero el evangelio a los suyos. Pero dice que estando allí, discutió con ellos, pero en ese discutir declaraba y exponía por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitara de los muertos, y que Jesús, a quien Pablo anunciaba, era el Cristo, era el Mesías. Pues para el pueblo judío era difícil creer que su Mesías hubiese muerto de la manera como murió y que fuera el Redentor. Pero dice que algunos de estos judíos creyeron en ese poder de Cristo. Creyeron que Cristo Jesús había padecido y que había resucitado y que era el Salvador. Dice entonces que también hubo griegos piadosos en gran número que también creyeron, y también hubo mujeres nobles, y la expresión de Lucas dice que no pocas. Cómo el poder, la palabra del Evangelio hizo un efecto en Tesalónica, tanto a los judíos como a los no judíos, es decir, a los gentiles y específicamente a los griegos. Y dice que allí Pablo predicó y que creyeron. Esa es la tarea que tenemos como iglesia, predicar, pero no predicar situaciones o predicar mis realidades, sino predicar a Cristo, que Cristo vino a la tierra, que Cristo murió en la cruz, que Cristo padeció, pero que Cristo resucitó. También entonces dice que había una gran multitud con todos los que creyeron. Había una gran número de personas que habían sido impactados. Pero del versículo 5 nos dice que algunos judíos que no creían tuvieron celos de que el poder de la palabra hubiese hecho algo allí. Y dice que tomaron consigo, escuche bien, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Sabe que los que son aquellos hombres y mujeres celosos del crecimiento de la obra, ¿qué hacen? Toman a aquellos que no tienen nada que hacer, toman a aquellos hombres de corazón o mujeres de corazón malo, hacen turbas y alborotan. Pero dice que de esta manera fueron y asaltaron la casa de Jasón, donde se estaba predicando la palabra. Pero como allí no encontraron a Pablo y a Silas, entonces tomaron a Jasón y algunos hermanos y les empezaron a gritar, y mire lo que les gritaba: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, un Jesús, y alborotaron todo el pueblo y a las autoridades.
cómo se levantó la oposición contra la palabra, cómo se levantó aquel muro de la religiosidad. Los judíos, al no creer, aquellos que no quisieron creer, alborotaron, causaron malestar, causaron confusión, causaron daño de corazón, solamente por la envidia de que estos que estaban predicando la palabra de verdad estaban trastornando el mundo. Pero Dios los respaldó. Jasón pagó una fianza y salió libre. Y Pablo y Silas dice que ellos mejor salieron de Tesalónica esa misma noche y los enviaron a otro lugar, a Berea. La obra se desarrolló en Tesalónica. La obra se fundó en Tesalónica. Entonces debemos de saber que muchas veces el Señor nos va a llamar a predicar, pero que otros van a sentir celos y envidias y que van de pronto a generar alborotos y turbas, pero que estos alborotos y turbas eran necesarios para que el Evangelio se solidificara en el corazón de aquellos que habían creído. Dice un comentarista que muchos al ver la turba y el alboroto les dio miedo y mejor salieron corriendo. Algunos otros se juntaron a la turba, pero también hubo otros que se mantuvieron firmes, no muchos, más bien pocos, se mantuvieron firmes y fieles a la palabra y a creer en Jesucristo, pero mantuvieron la bandera del Evangelio en alto. Iglesia, estamos llamados a mantener la bandera del Evangelio en alto. Así se alboroten, así armen turbas, así dividan, así hagan daño. Pero si nosotros nos mantenemos fiel, el Señor nos respaldará. Oremos en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que donde se predica la palabra de verdad, allí siempre habrá persecución. Tú lo dijiste, Señor. Y mirar cómo estos judíos alborotaron, llamaron a aquellos que no tenían nada que hacer, aquellos de corazón dañado, y vinieron para generar turba, para generar malestar, todo porque estaban celosos de lo que se estaba haciendo, de la predicación de la palabra. Pero Señor, gracias, porque eso es parte, Señor, de saber que hacemos bien las cosas. Ayúdanos a mantenernos fortalecidos, así como aquel Jasón, así como aquellos hermanos en Tesalónica, que, Señor, aquellos que se mantuvieron, pudieron mantener una iglesia viva allí en Tesalónica. Así que, Señor, ayúdanos a mantener una iglesia viva en donde nosotros estemos, Señor, bajo la autoridad que tú nos has dado. Gracias te damos en esta mañana y bendigo a mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que hoy tengas un muy bendecido día. Bendiciones.